¿Estás escuchando a Dios? En este video Dios te guiará en lo que debes hacer. Aprende a escuchar su voz. Descubrirás cómo identificar esa dirección divina que a veces pasa desapercibida entre tantas dudas. No es casualidad que estés aquí. Mira hasta el final. Si sientes que estás caminando bajo su gracia, deja tu comentario. Tu fe puede encender la de alguien más. A veces, en medio del ruido del mundo y de nuestras propias preocupaciones, sentimos que estamos perdidos, sin rumbo, sin claridad sobre qué camino tomar. Nos preguntamos, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy siguiendo el propósito que Dios tiene para mí? Esta incertidumbre puede llegar a ser abrumadora y angustiante. Pero hay una verdad poderosa que debemos recordar. Dios siempre está dispuesto a guiarnos, a mostrarnos el camino correcto. Sin embargo, para recibir esa guía, necesitamos aprender a escuchar su voz. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente estás escuchando lo que Dios quiere decirte? A veces pensamos que Dios no responde, pero quizás el problema no sea que Él no habla, sino que nosotros no sabemos escuchar. En este video exploraremos cómo podemos discernir la voz de Dios en nuestra vida diaria, cómo podemos abrir nuestro corazón y nuestra mente para recibir su dirección. Prepárate para descubrir cómo puedes desarrollar una conexión más profunda y consciente con Dios, aprendiendo a identificar su voz en medio de cualquier situación. Para aprender a escuchar la voz de Dios, primero debemos reconocer que Él habla de diversas maneras. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios se comunica de formas sorprendentes, a través de sueños, visiones, profetas y, especialmente, por medio de su palabra. Hoy en día, Dios sigue hablándonos, pero muchas veces nuestra vida está tan llena de ruido que no logramos percibir su mensaje. Nos distraemos con preocupaciones, con nuestras propias ideas y con lo que el mundo nos impone. Sin embargo, Jesús mismo nos dijo, «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Juan 10:27. Esto significa que el secreto para escuchar a Dios radica en ser sus ovejas, en estar en comunión con Él, en tener una relación genuina y cercana. Pero ¿cómo logramos esto? ¿Cómo podemos distinguir su voz en medio de tanto caos y confusión? La respuesta está en cultivar una vida espiritual activa y constante. La oración, la lectura bíblica y el silencio intencional son claves para abrir nuestro corazón y afinar nuestro oído espiritual. Sin estos hábitos, corremos el riesgo de dejarnos llevar por emociones pasajeras o ideas que no provienen de Dios. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones apresuradas porque no esperamos la guía divina? Reflexionemos juntos sobre cómo fortalecer esta capacidad de escuchar a Dios. Escuchar la voz de Dios no es un acto instantáneo ni automático, es un proceso que requiere disposición, paciencia y humildad. A veces esperamos que Dios nos hable con una voz audible o a través de un milagro evidente, pero muchas veces Él susurra en lo profundo de nuestro corazón. Es ahí donde el Espíritu Santo trabaja, guiándonos con suavidad, corrigiendo nuestro camino y dándonos paz en medio de las decisiones difíciles. Pero para percibir estos susurros, debemos aquietar nuestra mente y crear espacios de intimidad con el Señor. Cuando Samuel era un niño, escuchó la voz de Dios por primera vez mientras dormía en el templo, 1 Samuel 3, 1-10. Al principio no la reconoció, pero con la orientación del sacerdote Elí, aprendió a responder, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Esta disposición humilde y receptiva es esencial para nosotros también. Dios no se impone, Él espera que le demos permiso para guiarnos. Por eso, en lugar de exigir respuestas rápidas, debemos decir, «Señor, háblame, estoy dispuesto a escucharte». ¿Estamos verdaderamente abiertos a lo que Él tiene que decirnos, incluso si su respuesta no coincide con lo que deseamos oír? Desarrollar esta actitud de escucha implica dejar de lado nuestras expectativas y aprender a confiar en que lo que Dios nos revele será para nuestro bien. Sigamos profundizando en cómo podemos identificar la voz de Dios en medio de nuestras circunstancias. Uno de los mayores obstáculos para escuchar la voz de Dios es el temor a equivocarnos. Muchas veces dudamos de si lo que sentimos o pensamos realmente proviene de Él o es fruto de nuestras propias emociones. Para superar esta incertidumbre, es fundamental contrastar nuestras percepciones con la palabra de Dios.
La Biblia es el filtro perfecto para discernir lo que realmente viene de Él. Si una idea o dirección contradice los principios bíblicos, podemos estar seguros de que no proviene del Señor. Por eso, el estudio constante de las Escrituras fortalece nuestra capacidad de distinguir la verdad del error. Además, Dios suele confirmar su voluntad a través de situaciones recurrentes, consejos sabios o una paz inexplicable en nuestro corazón. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esa paz actúa como un sello de garantía cuando caminamos conforme a su voluntad. Sin embargo, si hay inquietud constante o dudas persistentes, es prudente detenernos, orar y esperar. A veces, nuestro propio deseo nos hace ver señales donde no las hay. Por otro lado, rodearse de personas espiritualmente maduras también es importante. Compartir nuestras inquietudes con alguien de fe puede darnos perspectiva y orientación. Dios puede usar a otros para reafirmar lo que ya ha puesto en nuestro corazón. Sigamos explorando cómo fortalecer esta sensibilidad espiritual para no desviarnos del propósito divino. A lo largo de nuestra vida, es común enfrentar decisiones que parecen no tener una respuesta clara. ¿Debo cambiar de trabajo? ¿Es esta relación lo que Dios quiere para mí? ¿Debería mudarme a otro lugar? En estos momentos, el silencio de Dios puede parecer desconcertante, pero debemos recordar que su silencio también comunica. A veces, Dios guarda silencio para que aprendamos a confiar más en Él que en nuestras propias interpretaciones. No es que Él no quiera guiarnos, sino que desea que maduremos espiritualmente y desarrollemos una fe más profunda y estable. En esos tiempos de aparente quietud divina, en lugar de frustrarnos, podemos preguntarnos, ¿estoy buscando a Dios solo por la respuesta o también por la relación? Es importante reflexionar sobre nuestras motivaciones, porque a menudo queremos respuestas inmediatas sin dedicar tiempo a la comunión con el Señor. La Biblia nos enseña que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, Isaías 40 horas y 31 minutos. La espera no es pasiva, es un tiempo de preparación, de crecimiento y de fortalecimiento espiritual. Aprender a escuchar a Dios también implica aceptar que su respuesta puede ser diferente a lo que imaginábamos. Quizás su plan sea distinto al nuestro, pero siempre será mejor. Confiar en Él significa estar dispuestos a obedecer, aunque no entendamos el panorama completo. Continuemos profundizando en cómo podemos permanecer firmes y confiados cuando Dios parece guardar silencio. Otro aspecto esencial para escuchar la voz de Dios es estar dispuestos a obedecer incluso antes de conocer la respuesta. A veces decimos que queremos escuchar a Dios, pero en el fondo ya tenemos una decisión tomada y solo buscamos que Él la apruebe. Esta actitud limita nuestra capacidad de discernimiento, ya que no estamos realmente abiertos a lo que el Señor quiera mostrarnos. La verdadera escucha implica una rendición completa, una disposición genuina de decir, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Un claro ejemplo de obediencia previa lo vemos en Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra y su parentela sin darle detalles específicos sobre el destino, Génesis 12:1. Abraham no exigió explicaciones, simplemente obedeció. Esa fe ciega y rendida es la que Dios honra. A veces, Él nos pide dar un paso en fe antes de mostrarnos el resto del camino. Esta actitud nos enseña a depender totalmente de su guía y no de nuestra lógica humana. Por otro lado, la obediencia no siempre será fácil. Puede que Dios nos pida dejar algo que apreciamos o enfrentar situaciones que tememos. Pero si nuestra confianza está puesta en Él, comprenderemos que sus caminos siempre nos llevarán a un bien mayor. Nuestra responsabilidad es dar el siguiente paso con fe, aunque el futuro parezca incierto. Sigamos avanzando en cómo cultivar esta actitud de obediencia y rendición a la voluntad de Dios. La obediencia a la voz de Dios no solo demuestra nuestra fe, sino que también nos transforma profundamente. Cuando decidimos seguir sus instrucciones, aunque no entendamos el porqué, nuestra confianza en Él se fortalece. Dios no solo está interesado en guiarnos hacia decisiones correctas, sino en formar en nosotros un carácter que refleje su voluntad. La obediencia moldea nuestro corazón, nos enseña humildad y nos ayuda a depender menos de nuestra lógica y más de su sabiduría.
Muchas veces, lo que Dios nos pide puede parecer contrario a lo que el mundo considera lógico o razonable. Pero Dios ve más allá de lo inmediato, Él conoce el propósito final. Pensemos en Noé. Construir un arca en tierra seca parecía una locura para muchos, pero su disposición a obedecer sin cuestionar salvó a su familia y a la humanidad. Génesis 6:22. Noé no entendió de inmediato el propósito completo, pero confió en quien lo guiaba. Este tipo de fe activa es lo que Dios espera de nosotros, creer que su guía es perfecta, aunque el camino sea incierto. En lugar de buscar entender cada detalle antes de actuar, debemos estar dispuestos a movernos cuando Él lo indique. Así como un pastor conduce a sus ovejas, el Señor va delante de nosotros, abriendo camino y asegurándonos que, si caminamos en obediencia, nunca estaremos solos. Ahora veamos cómo aplicar estos principios en nuestra vida cotidiana. Aplicar en la vida cotidiana el principio de escuchar la voz de Dios comienza con desarrollar hábitos espirituales constantes. La oración no debe ser solo un momento aislado del día, sino un estilo de vida. Hablar con Dios en todo momento, en medio de nuestras actividades diarias, nos mantiene conectados con su guía. No necesitamos palabras elaboradas, a veces basta con decir, Señor, guíame en esto o dame sabiduría para tomar esta decisión. Esta práctica constante de comunión fortalece nuestra sensibilidad espiritual. Otro hábito fundamental es la lectura diaria de la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de hablarnos directamente en situaciones concretas. No se trata solo de leer por cumplir, sino de meditar en lo que Él quiere enseñarnos en cada pasaje. Cuando hacemos esto con un corazón dispuesto, el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento y nos revela principios que podemos aplicar en nuestras decisiones diarias. Además, es vital aprender a discernir cuando una idea proviene de Dios y cuando no. Preguntémonos, ¿esto glorifica a Dios? ¿Me acerca más a Él o me aleja? ¿Me da paz o genera inquietud? La voz de Dios nunca va en contra de su palabra ni provoca temor o desesperación. Si dudamos, tomémonos el tiempo de orar y buscar consejo sabio antes de actuar. Ahora profundicemos en cómo crear un entorno que favorezca la escucha espiritual. Para escuchar a Dios de manera efectiva, es fundamental crear un entorno propicio que favorezca la quietud interior. Vivimos en un mundo ruidoso, lleno de distracciones y demandas constantes. Por eso, debemos ser intencionales al buscar momentos de silencio y reflexión. Esto no significa alejarnos por completo de nuestras responsabilidades, sino establecer espacios específicos donde podamos desconectarnos del ruido externo y enfocarnos en lo espiritual. Un ejemplo práctico es dedicar los primeros minutos del día a estar en comunión con Dios antes de involucrarnos en nuestras tareas cotidianas. Este tiempo de quietud nos ayuda a comenzar el día con una perspectiva centrada en Él. También podemos practicar pequeños momentos de oración durante el día, pausas intencionales en las que simplemente decimos, Señor, háblame, estoy dispuesto a escucharte. Estas prácticas, aunque sencillas, tienen el poder de sensibilizar nuestro espíritu para percibir su voz en medio de la rutina. Además, debemos ser selectivos con lo que permitimos en nuestra mente. No todo lo que consumimos en medios y redes fortalece nuestra fe. Filtrar lo que vemos y escuchamos también es parte de crear un entorno espiritual saludable. El salmista decía, en la quietud y la confianza estará su fortaleza, Isaías 30 horas y 15 minutos. Esa quietud es esencial para escuchar la guía divina. Ahora veamos cómo enfrentar los desafíos cotidianos mientras seguimos buscando la voz de Dios. Enfrentar los desafíos cotidianos mientras buscamos la guía de Dios puede ser un reto, especialmente cuando las circunstancias parecen confusas o inciertas. A veces, el temor y la ansiedad pueden hacer que dudemos de si realmente estamos siguiendo la voluntad divina. En esos momentos, es fundamental recordar que la paz interior es uno de los principales indicadores de que estamos en el camino correcto. La paz que proviene de Dios no significa ausencia de problemas, sino la certeza de que, pase lo que pase, Él está a nuestro lado. Cuando enfrentamos decisiones difíciles, podemos pedirle a Dios que confirme su voluntad a través de su palabra, por medio de consejos sabios o incluso mediante situaciones que alineen su propósito.
Esto no significa que todo será fácil o que siempre tendremos respuestas inmediatas, pero sí implica que, si permanecemos en oración y atentos a su voz, Dios se encargará de mostrarnos el siguiente paso. Es importante también aprender a aceptar que no siempre tendremos claridad absoluta antes de actuar. Dios, en ocasiones, solo nos revela lo necesario para dar el siguiente paso, confiando en que Él continuará guiándonos conforme avancemos. Es en esta dinámica de fe donde aprendemos a depender más de Él y menos de nuestras propias certezas. Sigamos explorando cómo mantenernos firmes en nuestra búsqueda espiritual, incluso cuando los caminos parezcan inciertos. En nuestra jornada espiritual, uno de los mayores desafíos es aprender a mantener la fe en medio de la espera. A veces, mientras buscamos la guía de Dios, las respuestas no llegan de inmediato, y esa espera puede ser incómoda. Nos preguntamos, ¿por qué Dios no responde de manera rápida? Pero la espera, aunque difícil, es también un proceso de formación. Es en estos momentos donde Dios nos enseña paciencia, nos purifica y nos prepara para lo que está por venir. La espera nos permite confiar no solo en la respuesta que Él dará, sino en su tiempo perfecto. En el Salmo 27 horas y 14 minutos, el salmista nos anima a esperar en el Señor con valentía, recordándonos que el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? En la espera, encontramos consuelo en su presencia, porque sabemos que Él está con nosotros en cada momento. No debemos desesperarnos ni apresurarnos en tomar decisiones por miedo o inseguridad. Debemos estar tranquilos, sabiendo que la dirección de Dios llegará en su tiempo y de la manera en que Él lo vea conveniente. La paciencia en la espera también nos ayuda a crecer en discernimiento. Al pasar tiempo en oración y meditación, nuestra sensibilidad espiritual se afina, lo que nos permite reconocer con más claridad la voz de Dios. Esta actitud de paciencia activa, de estar expectantes y en paz, es lo que nos capacita para escuchar a Dios de manera más precisa y efectiva. Ahora, exploremos cómo podemos aplicar todo esto a las decisiones cotidianas. Aplicar la paciencia y la espera en nuestras decisiones diarias puede ser un desafío, pero es clave para escuchar la voz de Dios con claridad. En nuestra vida cotidiana, es fácil dejarse llevar por la prisa, el miedo o la presión externa para tomar decisiones rápidas. Sin embargo, cuando estamos en comunión constante con Dios y confiamos en su dirección, podemos aprender a tomar decisiones con calma y deliberación, sabiendo que Él tiene el control. Cuando te enfrentas a una situación difícil, antes de actuar, es crucial preguntarte, ¿estoy tomando esta decisión en paz o estoy impulsado por el temor o la ansiedad? Si no tienes paz en tu corazón, puede ser una señal de que es el momento de esperar y seguir buscando la dirección de Dios. A veces, dar un paso atrás y esperar una confirmación de Él es el acto más sabio que podemos hacer. Durante este tiempo de espera, nuestra oración debe ser constante, y nuestra mente debe estar abierta a cualquier dirección que Dios nos dé. Dios nos invita a buscar su voluntad y a confiar en Él en cada área de nuestra vida. No se trata solo de tomar decisiones correctas, sino de aprender a caminar a su lado, dependiendo de Él en cada paso. Al vivir de esta manera, nuestros corazones se alinean más y más con el propósito divino. Sigamos analizando cómo podemos mantener nuestra fe y confianza en Él cuando las decisiones diarias parecen inciertas. Una clave fundamental para vivir conforme a la guía de Dios en lo cotidiano es mantener una actitud de rendición y confianza absoluta en Él. Si bien las decisiones diarias parecen ser menos trascendentales que los grandes momentos de la vida, cada uno de nuestros actos es una oportunidad para vivir bajo la dirección de su Espíritu. A veces, puede parecer que las decisiones cotidianas no tienen mucha relevancia en el plan divino, pero cada momento es una oportunidad para hacer su voluntad, para reflejar su amor y para demostrar nuestra confianza en Él. Por ejemplo, decidir cómo reaccionar ante una dificultad, cómo tratar a alguien que nos ha lastimado o cómo gestionar nuestras emociones son áreas donde la voz de Dios puede guiarnos. Al actuar con amor, paciencia y humildad, estamos siguiendo su voluntad. No siempre necesitamos una voz audible para saber lo que debemos hacer. Las enseñanzas de Jesús en los Evangelios nos proporcionan principios claros para cada situación. La verdadera obediencia radica en hacer lo que sabemos que es correcto,
incluso cuando las circunstancias son complicadas. Además, tener claro que Dios nos guía en lo pequeño también fortalece nuestra relación con Él. Cada acción, por más cotidiana que sea, puede convertirse en un acto de adoración y obediencia. Así que, cuando busquemos la dirección de Dios, recordemos que Él se interesa por todo en nuestra vida, incluso en lo que parece insignificante. Esta disposición para escuchar y aplicar su guía en lo cotidiano nos permite caminar con confianza, sabiendo que Él está en cada detalle de nuestro camino. A medida que aprendemos a escuchar la voz de Dios en nuestras decisiones cotidianas, podemos empezar a reflexionar sobre las profundas enseñanzas que este proceso nos deja. En primer lugar, nos damos cuenta de que, a lo largo de nuestra vida, cada vez que obedecemos la guía de Dios, nuestro carácter se va transformando. Su dirección no solo nos lleva a tomar mejores decisiones, sino que también nos moldea para ser más como Cristo. Esta transformación no ocurre de inmediato, pero con cada paso de fe, nos acercamos más a su propósito para nuestras vidas. Escuchar la voz de Dios también nos enseña a confiar en su soberanía. A medida que seguimos sus instrucciones, podemos ver cómo su plan se va desplegando con el tiempo. No siempre entendemos el porqué de ciertos caminos, pero a medida que caminamos con Él, descubrimos que su sabiduría es mucho más grande que la nuestra. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 8:28 que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este versículo no solo habla de las bendiciones, sino también de las pruebas que, aunque difíciles, son parte del plan perfecto de Dios para nuestro crecimiento. Al comprender que Dios no solo nos guía en las grandes decisiones, sino también en los momentos más sencillos de la vida, comenzamos a ver que la vida cristiana es un camino continuo de dependencia y fe. Cada pequeño acto de obediencia nos lleva más cerca de la persona que Dios nos está llamando a ser. Ahora, pasemos a reflexionar sobre cómo mantenernos firmes en esta búsqueda, especialmente cuando las dudas o los desafíos se presentan. Mantenerse firme en la búsqueda de la voz de Dios, especialmente cuando las dudas o los desafíos surgen, requiere de una fe constante y un corazón dispuesto a seguir a pesar de la incertidumbre. Es fácil caer en la tentación de depender de nuestros propios razonamientos cuando las respuestas de Dios no son inmediatas o claras. Sin embargo, es en esos momentos donde más necesitamos recordar que nuestra fe no depende de nuestras circunstancias, sino de la fidelidad de un Dios que nunca falla. En momentos de duda, es útil recordar las promesas que Dios ha hecho. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, Mateo 28:20, guiarnos en el camino correcto, Salmo 23:3, y proveer lo necesario para cada situación, Filipenses 4:19. A medida que aferramos nuestra mente y corazón a estas promesas, encontramos la fortaleza para seguir adelante. La incertidumbre no debe hacernos retroceder, sino más bien empujarnos a confiar más en Él, a descansar en su soberanía y a esperar con paciencia. Es importante también rodearnos de personas que nos fortalezcan en la fe. A veces, la voz de Dios se confirma en la sabiduría y el consejo de otros hermanos en Cristo. La comunidad cristiana juega un papel vital en nuestro caminar, ayudándonos a discernir la voluntad de Dios, orando con nosotros y brindándonos apoyo en los momentos de duda. Así como los discípulos caminaban juntos, también nosotros debemos caminar juntos en fe, buscando la dirección de Dios como cuerpo de Cristo. Ahora, profundicemos en cómo aplicar estas enseñanzas y mantener una fe inquebrantable al seguir la voz de Dios. Aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas diarias comienza con el acto de confiar plenamente en que Dios nos guía. A menudo, nos encontramos en situaciones donde las respuestas no son claras y las decisiones parecen difíciles. En esos momentos, recordemos que la fe se activa cuando confiamos en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Incluso cuando no vemos el camino completo, podemos dar el siguiente paso con la seguridad de que Él está a nuestro lado, guiándonos. El proceso de aprender a escuchar a Dios y confiar en su voz no es un camino sin obstáculos. Habrá momentos en que las dudas y los miedos querrán nublar nuestra visión, pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos afirmar nuestra fe. No se trata de tener todas las respuestas, sino de caminar en obediencia, confiando en que Él nos revelará el siguiente paso cuando sea el momento adecuado.
Una de las lecciones más poderosas que aprendemos al escuchar la voz de Dios es que, a pesar de las dificultades, Él siempre está presente para guiarnos. Incluso cuando las circunstancias nos parecen abrumadoras, su presencia nunca nos abandona. Recordemos a los discípulos en la tormenta. Aunque el viento y las olas azotaban el barco, Jesús estaba con ellos, y su voz calmó la tormenta. De igual manera, en medio de nuestras dificultades, Dios está con nosotros, guiándonos a través de cada prueba. Aprender a escuchar su voz también nos enseña a vivir con propósito. No importa cuán pequeñas o grandes sean nuestras decisiones, cada una tiene un significado en su plan divino. Al seguir su dirección, no solo tomamos decisiones acertadas, sino que también vivimos una vida alineada con su propósito eterno. De esta manera, cada paso que damos se convierte en una oportunidad para glorificar a Dios y ser una luz en el mundo. Al reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido, es importante recordar que escuchar la voz de Dios no es una habilidad que adquirimos de inmediato. Es un proceso continuo de crecimiento espiritual, de aprendizaje y de dependencia total en Él. En la vida cristiana, cada día es una nueva oportunidad para afinar nuestra capacidad de escuchar y obedecer a su dirección. Es en este camino de fe donde descubrimos la paz y la confianza que solo Él puede ofrecer, sabiendo que, a pesar de todo, Él siempre está guiándonos con amor. Además, debemos recordar que esta guía divina no solo nos transforma a nivel individual, sino que tiene un impacto en las personas que nos rodean. Al caminar en obediencia, nuestra vida se convierte en testimonio para otros, mostrando cómo la confianza en Dios puede cambiar y dar dirección a nuestra vida. Que nuestra búsqueda constante de la voz de Dios no sea solo para nuestro beneficio, sino también para que otros puedan ver el poder de su guía en acción. En conclusión, recordar que Dios siempre nos guiará en lo que debemos hacer debe llenar nuestro corazón de paz y confianza. La vida cristiana es un caminar constante de escucha, obediencia y fe, donde cada decisión, por pequeña que parezca, puede tener un impacto eterno cuando estamos alineados con su voluntad. A lo largo de este viaje, aprenderemos a reconocer su voz en medio del ruido del mundo, confiando en que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Si hoy has sentido en tu corazón el deseo de caminar más cerca de Él, no dudes en buscar su presencia. Tómate el tiempo para orar, escuchar y confiar plenamente en su guía. No importa lo que enfrentes, recuerda que Dios tiene un plan perfecto para ti. Si este video ha tocado tu vida, te invito a suscribirte, a compartir este mensaje y a seguir explorando más sobre cómo profundizar tu relación con Dios. Te animo a seguir caminando con Él, porque Él siempre te guiará. Al concluir este mensaje, quiero dejarte con una última reflexión. La voz de Dios es una guía segura que siempre nos llevará por el mejor camino. No importa qué desafíos enfrentes, nunca olvides que Él está contigo, hablando a tu corazón, mostrándote el siguiente paso a dar. Solo tienes que estar dispuesto a escuchar y confiar. El viaje puede no ser fácil, pero la paz que se encuentra en su dirección es incomparable. Si estás listo para seguir escuchando a Dios y permitiendo que su voz transforme tu vida, te invito a seguir explorando más recursos y videos que te ayudarán a crecer en tu caminar con Él. Suscríbete, comparte este mensaje con quienes lo necesiten y sigue buscando a Dios en cada área de tu vida. Que Él te bendiga y te guíe siempre en cada paso que tomes. Nos vemos en el próximo video.